Reporte 100. Agradecemos a la investigadora Esther Padilla Calderón por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Le comento que Esther Padilla Calderón es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora en el Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera y está realizando una investigación sobre qué tema, sobre agricultura y ganadería junto al río Bavispe, allá en la Sierra Alta. El río Bavispe, que forma parte de la cuenca del río Sonora, del río Yaqui. Sí. ¿Dónde comienza el río Yaqui? Para recordar al auditorio y cómo va cambiando de nombres a lo largo de todo este trayecto. El río Yaqui, el más largo, el más extenso, el más caudaloso de nuestro estado. Así es, el más importante. Y el más importante, y el que nos da Hermosillo también. Además, sí, por si fuera poco. Sí, cuéntanos usted. Bueno, el río Bavispe, y bueno, que es una subcuenca, digamos, del río Yaqui, de la cuenca del río Yaqui, nace en el estado de Chihuahua, ¿no? Y entonces entra, digamos... Con el nombre de Papigochi, ¿es ella? Exactamente. Sí. Entonces entra, digamos, a Sonora y en el tramo en donde se encuentra el pueblo de Huachinera, sí. Entonces el río fluye hacia el norte, ¿no? Y entonces atraviesa... Bacerac, Bavispe, San Miguelito, las colonias Oaxaca y Morelos. Cuando llega a la colonia Morelos es la parte más alta y sí. Después empieza a descender ya rumbo al sur, ¿no? Y entonces atraviesa, bueno, está la presa La Angostura y ahí antes había una localidad que se llamaba Casa de Teras en el Valle de Teras. Sí. Después estaba, bueno, todavía está Juriquipa, San Juan del Río, Villa Hidalgo, que antes era Óputo, sí. Guásabas, Granados, ¿no? Sí. Estos son los pueblos que están, digamos, los más importantes que están asentados en las márgenes del río Bavispe. Sí. Después entonces el río continúa su cauce y se le suman las aguas del río Aro, bueno, más o menos a la altura de Zaguaripa, y las aguas del río Moctezuma, ¿no? Y entonces ya en la confluencia es donde propiamente se le llama río Yaqui y entonces ya baja hasta, digamos, el Golfo de Cortés, ¿no? El Golfo de California, perdón. Sí, que es todo un sistema de presas el río Yaqui. Mencionaste exacto. Primero la que está allá, arriba, que es la Angostura, y luego... sigue el Novillo y después la presa Álvaro Obregón, ¿no? El Oviachic. El Oviachic allá en Ciudad Obregón. La que está más abajo. Por lo tanto, pues debe de ser un río que permite una actividad. Claro. Una actividad sí. ¿De qué tipo o qué tan importante es para nuestro estado? Uy, bueno, muchísimo, ¿no? Bueno, primero, el río Yaqui, bueno, como tú bien dices, sí. La cuenca es muy grande, entonces hay un poco como que sectorizarla, ¿verdad? Entonces tenemos la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja, la cuenca alta que vendría... Y en cada sector ofrece... Es diferente, aunque lo predominante sí. Es la actividad agrícola y la ganadería, sí. ¿no? Pero también, digamos, la parte que corresponde a Moctezuma y una parte, digamos, ya del río Yaqui, es muy fuerte en términos de la minería, ¿no? Porque, pues, para la minería se necesita mucha agua y entonces aporta, digamos, una cantidad muy importante de agua para esa actividad también. Pero digamos en la cuenca alta es principalmente ganadería y agricultura, ¿no? Sobre todo ganadería, pero la agricultura es muy importante para la reproducción de la agricultura es muy importante para la reproducción de la ganadería, sí. Porque, bueno, por ejemplo, estos pequeños ganaderos que son los que suministran novillos a las preengordas de los grandes ganaderos sonorenses, necesitan mucho de la agricultura porque sus pequeños predios que están en las orillas del río se han convertido más o menos desde la década de los 70 en potreros, ¿no? Bueno, a partir de entonces empezaron a convertirse en potreros y cuando hay escasez de alimento en el campo donde andan sueltos los animales, ¿no? Entonces los bajan, ¿no? hacia estos potreros y ahí pueden comer, entonces hay menos pérdidas, así que es muy importante. Y después, bueno, en la cuenca media también tenemos agricultura, también tenemos ganadería, pero también
hay una parte importante de minería, ¿no? Y la cuenca baja, bueno, es básicamente lo que es el Valle del Yaqui, ¿verdad? Y ahí, bueno, ya sabemos, la agricultura es lo fundamental, ¿no? Y que ha sido muy importante para el desarrollo del sur de Sonora, ¿verdad? ¿Estas actividades han sufrido algunos cambios? Oh, sí, bueno, sí, son cambios importantes. Por ejemplo, bueno, es que estas tierras, no hablando de la cuenca alta, del área justamente del río Bavispe, pues son zonas con mucha historia detrás, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el área del Bavispe vivieron los ópatas, y esta etnia era una etnia muy trabajadora. Ellos producían grandes cantidades de maíz, por ejemplo, además de otros cultivos. Y dices era porque ya no hay ópatas. Bueno, sí esa hay. parte, eso es muy interesante, ¿eh? De hecho, hay una discusión, yo creo que es bastante actual. Sí. Hay grupos que se reivindican como ópatas, ¿no? O de tener sangre ópata, aun si ya no viven como vivían sus antepasados. Y ellos dicen, bueno, es que no estamos extintos, o sea, no somos extintos, así de hecho dicen, ¿no? Y bueno, hay un investigador, por ejemplo, de Estados Unidos que señala, bueno, que como el mestizaje fue significativo, ¿no?, de los ópatas con los españoles. Entonces él dice, bueno, posiblemente hay ópatas en muchas partes de Sonora, ¿no? No se ha perdido, digamos, propiamente la sangre ópata. Pero ya no están focalizados, pues, en una región en específico. Bueno, exactamente, como que se ha distribuido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cuando ellos empiezan a perder sus tierras y sus recursos naturales, tienen que empezar a vender su fuerza de trabajo en la minería, por ejemplo, se convierten en este tipo de trabajador muy flexible del que se ha hablado, ¿no? Para el caso del norte de México, que es un tipo de trabajador que, bueno, es agricultor un tiempo del año y en otro tiempo trabaja en una mina y otro tiempo se mueve, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, es como un tipo de actor social que se dispersa mucho o que se extiende, ¿no?, sobre una territorialidad muy amplia. Parte de los cambios que nos mencionabas son los que se están en esa región bueno, por las mismas actividades. Es que cambié el tema cuando me fui con los ópatas y hablábamos de los cambios que se han sobre las actividades, económicas. Bueno, señalaba lo de los ópatas porque, bueno, ellos eran básicamente agricultores y recolectores, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llegan los migrantes españoles, hay cambios porque, aunque se sigue realizando la agricultura en las misiones, ¿no?, que instalan los jesuitas, ellos también introducen la ganadería, ¿no? Entonces eso hace una transformación muy grande en el uso del territorio, ¿verdad? Los ópatas usaban esas grandes áreas que no eran para agricultura para poder recolectar frutos, para cazar, para recolectar también materiales con los cuales construían sus viviendas, pero en cambio para los españoles eso era así como territorio baldío o de nadie o sin usar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza a crecer la ganadería. Y ahora pues es la actividad más importante, ¿no? Aunque depende también de la parte agrícola, como decía antes. Y bueno, más adelante, bueno, es este proceso de ganaderización de toda esta región y de una parte importante de Sonora, que ha sido estudiado ya también antes por otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, del CIAT, y que tienen aportes muy importantes sobre el proceso de ganaderización. Entonces, sí ha habido transformaciones muy importantes en términos de actividad económica que afectan la forma como se aprovechan los recursos naturales, ¿verdad? Y toda la vida social, ¿verdad?, cambia. Entonces, por ejemplo, si los ópatas, los excedentes que producían en maíz, los aprovechaban para hacer intercambios con otros pueblos, los jesuitas lo que hacen es almacenar y se comercializa o se comparte, por ejemplo, con otras misiones del sistema de misiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es un cambio, ¿verdad?, en la forma de apropiarse los recursos de la naturaleza, de usarlos. Y bueno, más recientemente,
bueno, sigue habiendo, sí, pues la ganadería, ¿no? En todos estos lugares, la minería que es muy, muy significativa. Sí. Y, por ejemplo, hay lugares de la parte más alta, por ejemplo, Baserac, Bavispe, que incluso hay una especie de reconversión en la producción agrícola y están empezando a introducir nogales, ¿no? Porque lo empiezan a ver ellos, a calcular como un negocio que puede ser importante, ¿no? Entonces, siempre está habiendo cambios, aunque ciertamente sí hay un tipo de actividad que permanece como la más importante porque las condiciones del territorio son apropiadas básicamente para eso, ¿verdad? Como en este caso para la ganadería. Cantidad de agua que hay. Estamos hablando de siembra de qué sobre todo. ¿Qué producto? Okay. ¿Estamos hablando de maíz mencionada? Sí, ¿Nogal? en la época, antes era, sí, sobre todo maíz, ¿no? Pero también sembraban los ópatas, y luego hay quienes dicen que los sonorenses somos harina y tortillas de harina, cuando el maíz, desde que yo me acuerdo, sí, claro. yo en los pueblos de Sonora, el maíz, haciendo las tortillas, utilizando el metate, claro, para la masa. Entonces, no sé quién de pronto dice que las tortillas de harina es de los sonorenses, cuando mis abuelos, mis bisabuelos me mencionaban que ellos han comido toda la vida maíz. Así es. Sí, tienes mucha razón. Es verdad, el maíz era muy, muy importante, ha sido muy importante, ¿no? En esos lugares, ¿no? Y en la sierra, y te estoy hablando de la sierra, sí. Y hay un señalamiento muy interesante de este investigador, Ernesto Camus, ¿no? Él dice, bueno, el trigo entra con los jesuitas. Sí, me tocó leer a Ernesto también de eso. Y luego dinos, es muy interesante. Bueno, entra el trigo, pues, los jesuitas introducen el trigo cuando entran a empezar a trabajar con los yaquis, ¿no? Sí. Entonces se empieza a producir rápidamente porque en este proceso de aculturación, ¿no? Para el cambio de una idea religiosa, etcétera, las hostias son importantes y entonces se necesita el trigo para hacer esas hostias, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se introduce el trigo ahí y después empieza a viajar junto con los misioneros hacia el norte, ¿no? De manera que entonces ya se establece como un cultivo muy importante. Pero ya teníamos el maíz cuando nos llega. Pero sabes que... A ver, dinos. No, lo que pasa es que, bueno, lo que él señala, que a mí se me hace muy, muy, muy interesante, es, bueno, en el sur de Sonora sí se sustituye al maíz por el trigo, porque el trigo es un cultivo de invierno y en el sur de Sonora el maíz se producía en el invierno. O sea, ya teníamos maíz, ya comíamos maíz cuando nos llega el trigo. Exacto. O sea, ahí sí que fue primero el huevo o la gallina, dijeron, fue primero el maíz en Sonora. Ahí sí no hay duda. Ajá. Sí. Y entonces después cuando... pero en cambio en la Sierra Alta no hay una sustitución, ¿no? El maíz se sembraba en verano y el trigo en invierno, entonces los dos pueden seguirse produciendo. Y entonces maíz, trigo y frijol siguen siendo muy importantes en la Sierra Alta hasta muy entrado, como que ahí directamente se produzca muy entrado el siglo XX, ¿no? Y sí, yo creo lo que tú señalas es muy importante, es como no negar esa parte de la identidad sonorense, ¿verdad? O sea, sí, de acuerdo, la tortilla de harina, ni hablar, da identidad, es muy fuerte, pero también existe lo otro, o sea, también es el maíz, ¿no? Y bueno, hay muchos guisos muy ricos que incluyen el maíz, ¿no? Así que sí, definitivamente yo creo que no hay que dejarlo de lado. Sí, de pronto se piensa que el maíz es del sur del país y en realidad no, para nada. Nos llegó el maíz antes. Sí, el maíz ya estaba a acá. Sonora. Sí, exactamente. Es muy interesante la investigación que realiza la doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Esther Padilla Calderón, que me imagino pues la lleva a estar en muchas ocasiones también, a viajar a esos municipios, a disfrutar de la belleza de la sierra, de Sonora. ¿Cuándo podremos conocer la investigación completa? Como ya más acabada. Ya más acabada. ¿O se puede aún consultar? ¿Se puede consultar ya? Bueno, yo tengo un artículo, hasta ahora solo un artículo publicado, está en la revista del CIAD, que se llama Estudios Sociales, y es un trabajo en el que yo aprovecho, digamos, tomo como fuente primaria censos agrarios que se realizan en todos estos pueblos antes de que se repartan las tierras durante el proceso agrario de 1920 a 1940. Y en ese estudio,
yo hago, digamos, construyo, digamos, como una imagen de lo que eran esos pueblos en términos socioproductivos entre 1915 y 1940. Y se puede buscar ahí en el Colegio Sí, de en Sonora. internet. Ya Ajá, me sí. están presionando para cortar, nada más no, rapidito sí. que nos diga. Entonces, en la sierra decíamos es maíz, nogal. Trigo y frijol. Trigo, el nogal es muy reciente. Muy reciente. Entonces, trigo, frijol, y mencionabas también calabacita. Y antes se sembraba calabaza, tomate, Bien. pero bueno, ya después cuando llegaron los españoles se sembraba todo eso y mucho más, ¿no? Lentejas, garbanzos, o sea, la verdad tenían una alimentación muy, muy buena. Sí. Pues muchísimas gracias. Sí, gracias es contagioso el entusiasmo con que Esther nos platica de su investigación. Esther Padilla Calderón, investigadora del Colegio de Sonora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, ¿eh? Reporte 100.